Estamos en vivo. Buenas tardes a todos. Bienvenidos a Neuropolitan. Hoy estamos acá con Arturo Almanza. ¿Qué tal, Arturo? ¿Cómo vas? Hey, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación. Bien, Arturo, ¿cómo va todo en Bogotá con tanto virus en el aire? bien, bien. Hay un poquito de epidemia de miedo y esto. Estamos tratando de resguardarnos en casa y bien, que el coronavirus no te quite la sonrisa, no se dejen llevar del miedo. Eso no quiere decir que no se cuiden. Excelente, pero también este puede ser el sueño de todo editor, de sentarse a trabajar tranquilo porque no hay tanta gente interrumpiendo el trabajo. Paradójicamente es como al contrario, porque esta es una época que es como muy posible, digamos, ser creativo mientras pues tengas asegurados los recursos en casa, ¿cierto? Como la comida y puedas pagar los servicios y esto, pero aún así no puedes dejar, digamos, como de sentir, digamos, temor de lo que está pasando afuera, entonces siempre estás como angustiado, pensando y esto, pero sí, es un momento como para, en este momento lo asumo como los osos cuando hay condiciones adversas del clima hibernan, ¿cierto? Entonces no me angustio, digamos, porque tengamos que hacer una gran obra en este momento o algo así, tenemos es que sobrevivir y de pronto bajar un poco la energía y sí, eso es como mi consejo. ¿Y qué trabajos tienes en el tintero ahora? ¿O qué, qué puedes aprovechar para hacer en este trabajo, en este momento de reclusión? Sí, bueno, en este momento pues estoy haciendo cámara, digamos, para un canal estatal. Hemos bajado el ritmo de trabajo un poco para cuidarnos, hemos tenido cuidado al salir y todo esto. Y en el tiempo libre, digamos, por las noches o esto, estoy trabajando en dos videoclips, ¿cierto? Entonces ahí hay proyectos que digamos que están acumulados, dos o tres videoclips, entonces ahí vamos por ese lado. Entonces, el motivo por el que invitamos un poco, el motivo por el que invitamos a Arturo Almanza es porque él ha trabajado con varios experimentos visuales, por ejemplo el Bogotá Jam, también ha trabajado como VJ, lo cual lo ha llevado a viajar por Rusia. Y digamos que quizás queremos motivar a la gente que está en sus casas con un programa de edición y no sabe cómo que ponerse a hacer, que de pronto tomen esas imágenes de archivo que tienen por ahí guardadas y empiecen a cortar, pegar imágenes. eh, y para eso pues queremos mostrar un poco del trabajo de Arturo y que nos hables un poco de su experiencia en estos distintos tipos de video y que nos aproximemos a qué es la definición de la contracultura o cómo, cómo se puede de pronto buscar un lenguaje distinto al de la cultura dominante por medio de la experimentación en casa o de distintos movimientos visuales. Y hemos preparado aquí como un temario con Arturo. Si quieres empecemos por tu experiencia con el Bogotá Jam. Que en el año 2008 hice un video experimental pensando en Bogotá, ¿cierto? La ciudad donde siempre he vivido y digamos la ventana por la que yo miraba siempre, ¿cierto? Yo vivía muy cerca veía la montaña de Monserrate y siempre veía la ciudad, y tenía una vida muy del centro, salía, siempre había protestas, etcétera, etcétera. Entonces quise hacer un video, digamos, como que explorara las diferencias sociales, la evolución de la ciudad, los cambios, la construcción. Nos construyeron un edificio grandísimo enfrente de nuestra vista. Bueno, y un poco, digamos, como lo que se estaba sintiendo un poco en ese momento como a nivel de cultura, ¿cierto? Bogotá es una ciudad eh, muy gótica, un poquito agresiva, es
la lucha por la supervivencia, es el reflejo, digamos, de Colombia en cuanto a lo bueno y en cuanto a lo malo. Entonces, bueno, había un poco de sensaciones encontradas, entonces quise hacer como este video como experimental, ¿no? Y mezclar también formatos y fuentes, ¿sí? Y tratar de buscar un lenguaje, digamos, que fuera también como un homenaje también a Sigaberto, que me parece, digamos, como un gran exponente del cine documental y del cine experimental, porque él tenía una visión, digamos, del cine muy avanzada para su época. Ahora que estamos viendo imágenes, ahí detrás de nosotros vemos imágenes del video de Arturo que pueden apreciar en su canal de YouTube. Vemos imágenes de gente haciendo fila, time-lapse, de Bogotá en distintos aspectos, la montaña que mencionabas. Eh, ¿Cómo se hace un time-lapse para los que no conocen mucho de este método de hacer imágenes? Sí, mira, técnicamente cualquier video que no vaya a la frecuencia normal, ¿cierto? Cuando empezó el cine sonoro tuvieron que determinar una frecuencia para que las palabras, los labios sincronizaran, digamos, con la imagen. Antiguamente la gente le daba manivela a la cámara y, bueno, lo hacían a cierto ritmo. Entonces, si tú filmas, digamos, muy rápido y después lo pasas a una velocidad más lenta, pues vas a descomprimir el tiempo. Y por el contrario, si tú tomas, por ejemplo, una flor y le tomas una foto cada hora, al final del día habrás obtenido solamente un segundo, estás comprimiendo el tiempo. Entonces, técnicamente es un time-lapse. La mayoría de cámaras ahora vienen en los menús, vienen con estas posibilidades. También hay disparadores. Lo mismo también para los celulares, hay programitas que hacen imágenes cada cierto tiempo. También las puedes hacer manualmente, ¿cierto? Con un disparador o disparando haciendo como si fuera animación. Entonces eso te permite, digamos, ver cosas que son invisibles al ojo desnudo, como por ejemplo el pasar de las nubes, el crecimiento de las plantas, o en el caso, digamos, de cuando tienes una frecuencia mayor de cuadros por segundo, puedes ver, por ejemplo, cuando las cosas se rompen, cómo se rompen, ¿cierto? Entonces, lo que me parece interesante de esta técnica es que es más allá de lo real, es hiperreal, ¿cierto? Entonces, te permite, digamos, plásticamente percibir las cosas de otra manera. Interesante. ¿Y de dónde aprendiste esta técnica? Estabas mencionando antes a Sigabertov. Él es ruso, ¿verdad? Sí, bueno, en el caso, digamos, de Sigaberto, es muy interesante porque es como una metáfora, digamos, como de un día en la ciudad, ¿cierto? Las cosas que pasan en la ciudad. Entonces, el hombre de la cámara está en todas partes, ¿cierto? Es un experimento visual que él hizo, digamos, la editora, su hermano era fotógrafo, y él también dirigía, digamos, como un laboratorio. Él hacía noticiarios y bueno, entonces él en esta experimentación quiso hacer como esta película que era un homenaje, digamos, como a la ciudad. Es una película muy urbana, es una película del 18 y es muy avanzada, o sea, todavía está muy presente, ¿cierto? Y bueno, por ese lado, y por el lado, digamos, de los time lapses y esto, cuando vi la película Cazzi, de Godfrey Reggio, la verdad es que se me abrió la cabeza, o sea, dije, o sea, ¿cómo puede ser esto? Y realmente pues empecé a experimentar con una cámara de estas Video 8 y le puse un disparador de estos de fotografía que eran así manuales y empecé a hacer como los primeros experimentos y empecé como a entender un poco que había como una realidad del tiempo, ¿cierto? Que se podía modelar el tiempo, eso me pareció muy interesante. Y por el lado de Bertov y de todos estos, digamos, cineastas precursores, pues siempre me gustó como esa sensación de modernidad y la mezcla, digamos, también con la música, con el tiempo, ¿cierto? El cine y la música comparten el tiempo, son artes temporales, siendo el cine, digamos, espacio temporal. Pues me parecía muy bueno este experimento y, digamos, por eso hice este experimento de Bogotá Jam. 10 años después tuve la oportunidad de ir a Rusia al Festival Círculo de la Luz en Moscú y allí entonces aproveché para hacer como
un día en la ciudad y bueno, me pareció como la locura porque es un festival de mapping. Yo veo, digamos, el mapping el mapping y el VJ como artes que regeneran un poco, digamos, como el cine. En su caso, digamos, el mapping es proyección sobre superficies no convencionales y en su caso el VJ o el videojinete, pues, es como cabalgar imágenes en vivo. Entonces te permite, digamos, ser como un músico visual, ¿cierto? Entonces, digamos, está la música, puede haber música de un DJ o música en una discoteca o música de una banda y tú vas improvisando, haciendo como un jamming, como hacen los músicos, sobre las imágenes. ¿Y cómo llegas a este festival de la luz, el Círculo de la Luz? ¿Cómo haces para llegar allá a Moscú? De pronto le puede servir de, de referencia, ¿no? Pero también como de inspiración para otra gente que quiere ser VJ, quiere viajar. ¿Cómo haces para llegar a Rusia? Bueno, esto fue como una coincidencia, digamos, como una curiosa coincidencia. Hace rato, digamos, quería ver un festival de mapping y por una parte ellos abrieron la convocatoria. Ellos son muy organizados. Entonces la convocatoria era el final de año, el equinoccio. Tiene por esta época, mostrabas, digamos, un video donde se viera lo que hacías en vivo y te mandaban una carta de invitación. Afortunadamente aquí, digamos, los artistas hemos logrado unos espacios para la circulación, entonces apliqué a la beca de circulación para artes visuales. Una es, digamos, la que compete todo el país y otra solamente al distrito. Mandé la convocatoria para la que es para todo el país y pues no quedé. Dije, bueno, ¿qué es lo que está pasando? De pronto no me estoy expresando bien, no estoy explicando bien cuál es la importancia de arte, porque para mucha gente es como una cosa pero no lo ven como un arte, ¿cierto? Pues cuando ya expliqué, bueno, ¿cómo es que yo lo veo como un arte temporal, lo veo como un arte masivo que permite llegar a otro público, que además tiene la música visual y te permite sentir la emoción directa y responder al público directamente. Bueno, ya fue como positiva la respuesta y gané una beca de circulación del distrito, entonces me apoyaron para circular. Chévere, ¿y cómo fue la experiencia de trabajar con una banda rusa que se llama los Juju Poets? Bueno, el homenaje, digamos, que hice, la verdad es que grabé imágenes de la ciudad. Cuando tú eres turista, viajero, documentalista, pues se te permite estar desde los trenes o los transportes, los lugares abandonados públicos. Eres como estudiante de la vida, ¿no? Como en el cine, ¿no? Que es como una cosa que te permite. Yo tenía en mente una música de un alemán que se llama David Hanke, una banda que se llama, él es alemán pero vivió en Sudáfrica y tiene una mezcla de géneros y estilos que me agradó mucho. Hablé con él que si me autorizaba a usar su música para hacer un experimento artístico, él estuvo de acuerdo y bueno, salió este resultado. Entonces pues es como una sinestesia, ¿no? Es como pero es lo que la música, digamos, me dice a mí y lo que las imágenes me dicen. Bueno, y anteriormente mencionaste que el VJ se parece a los inicios del cine y me gustaría saber en qué forma, cómo lo consideras así.
Sí, es muy interesante lo que tú dices, porque el cine comenzó como, ¿cierto? Hablaba, la gente tomaba cerveza, entraba, salía, daba la vuelta. Ya después el cine se pegó mucho, digamos, como a la literatura y empezaron a hacer como, cuando ya empezó el cine sonoro, empezaron a hacer como mucho las filmadas, ¿cierto? Entonces ya empezó el cine, digamos, a volverse una cosa como un espectáculo bata, de ir con un horario, con una cosa. El VJ me parece muy interesante porque, por ejemplo, cuando tú haces cine, cuando haces video, tú haces un proceso muy largo y tú no llegas a la emoción sino hasta después de muchísimo tiempo. Y con la música, pues sí, los músicos ensayan día a día y todo esto, pero cuando tienen un concierto, la emoción es directa. Tocan un instrumento y tocan de un corazón del público de inmediato. A mí eso sí, ahí se puede lograr eso, se puede lograr que sea cine y que sea un espectáculo de artes vivas. ¿Cierto? Uno diría, bueno, pero es que la película queda hecha y queda rolando allí. No, porque tú de alguna manera sientes la música, sientes el público y no todos los públicos son iguales. Ahí no es lo mismo una fiesta, por ejemplo, de una embajada que una fiesta, digamos, underground de punks. Hay distintas reacciones a las imágenes, ¿cierto? Y tú juegas como a veces a incomodar o a crear cierto ambiente juguetón y es increíble, o sea, la gente reacciona a las imágenes de una manera que no, pues que no puedes como expresar, o sea, es como sentir, digamos, una emoción de una masa, eso es una cosa, eso es algo con artes como este, como el DJ, que son de Bueno, y retomemos un poco lo de Sigabertov. ¿Tú crees que él fue de pronto el primer VJ o el primer cineasta experimental o quién estuvo antes de él? bueno, no, el cine como lenguaje, pues siempre fue, al principio tuvo que ser muy experimental, hay bastantes autores y bueno, tomaron distintos caminos. A mí lo que me parece interesante, pues de Bertov es como esa visión tan moderna que tenía hace 100 años, muy moderna. Quizás si fuera fácil, digamos, para ellos en esa época de tener las imágenes como las tenemos nosotros. Claro que nosotros también como VJs preparamos las imágenes, preparamos las visuales, pero pues digamos que bueno, tenían que revelar y todo esto, pero bueno, también los proyeccionistas también hacían un poco como la labor del VJ, por ejemplo, eh, hasta en los pueblos aquí, ¿no? Entonces, por ejemplo, proyectaban una persona en la piscina y cuando va a tocar el agua se devolvían y le daban otra vez a la manivela para adelante y entonces la gente pedía repetición, e inclusive cuando se daban un beso en una película de estas de cine mudo, lo repetían y cosas así, o explosiones, o cosas que se caen, las devolvían. De hecho, el mismo cine cuando comenzó con los mundial fue devolver la demolición de un muro. El siguiente efecto especial fue cuando a Méliès se le trabó la cámara y entonces venía una gente caminando y después se transformó como en un coche fúnebre, entonces apareció el truco por sustitución, que es un poco como el principio de la animación o el time lapse o de esto que es cortar y volver, ¿cierto? Entonces se le enredó la cosa ahí fílmico, cortó, pegó, siguió filmando y entonces apareció esto, como tú. Entonces tú puedes hacer y desaparecer, entonces ahí aparecen los trucos de magia. Y bueno, tú también puedes involucrar al público, puedes hacer muchas cosas, digamos, cuando tienes imagen directa también. A veces tú puedes mostrar al público y la gente se enloquece. Como una vez un concierto que vimos en el Parque de los Aldeanos, que ellos hicieron, era la primera vez que salían de Cuba. Y ellos hicieron una de su viaje cuando llegaron a Bogotá. Y no puedes creer cuando, no sé, 50.000 personas vieron que toda la película terminaba en el escenario vacío y ellos alistando el show, la gente enloqueció. Y es una cosa muy sencilla, si tú lo vieras en televisión, pues tú no sientes, digamos, como lo mismo, pero en el momento en el que la gente está involucrada, que vino, que no sé qué, que están rapeando y que están mostrando y están hablando del gueto y nos muestran nuestro propio gueto y nos hacen esta imagen y de pronto, ¡pum!, aparecemos
este vacío y aparecemos nosotros en concierto, la gente enloqueció. Entonces es muy interesante. Entonces a veces cuando voy con las bandas que trabajo, como Malalma, Frailejón, cuando vamos a alguna ciudad, algún pueblo, grabamos un poco del pueblo y lo mostramos en el show y la gente enloquece. Entonces son cosas muy interesantes, digamos, en cuanto a la reacción del público. Y bueno, y en cuanto a, volviendo para el caso de Bertov, pues para mí es como El hombre de la cámara es como la película que inicia la modernidad. Obviamente hay también otras, como Sinfonía de una gran ciudad. Bueno, hay otras también como de experimentales, de rayar, de dibujos animados, etcétera. Me parece muy, muy interesante lo que hizo Bertov, y inclusive, digamos, como las propias declaraciones que hacía Bertov de su propio arte, ¿cierto? Inclusive eran vanguardistas, trataban de destruir, digamos, lo que vemos. En ese momento nos parecería como muy visionario, porque digamos que ya veía lo que iba a pasar, digamos, como con las novelas o este tipo de imágenes, ¿cierto? Y también él, digamos, veía el futuro del cine. Entonces decía, por ejemplo, soy un ojo fílmico, soy un ojo mecánico, una máquina que muestra el mundo solamente como yo puedo verlo, un medio de hacer visible lo invisible, claro lo oscuro, evidente lo oculto, desnudo lo disfrazado. Usar la cámara como un ojo fílmico más perfecto que el ojo humano para explorar el caos de los fenómenos visuales que llenan el universo. En adelante y para siempre prescindo de la movilidad humana. Yo me muevo constantemente, me acerco a los objetos, me alejo de ellos, me deslizo entre ellos, salto sobre ellos, me muevo junto al hocico de un caballo al galope. Me introduzco en una muchedumbre, corro delante de tropas que se lanzan al ataque, despego como un avión, caigo y me levanto con los cuerpos que se caen y se levantan. O sea, él estaba viendo el futuro, digamos, del cine, más allá, digamos, él incluso decía que el beso en estas novelas costumbristas que se filmaban era como lepra para los ojos, bueno, exageradísimo, pero él digamos que estaba en otro lenguaje, digamos, de hacia dónde iba el cine, que eso me parece muy interesante. Ahora no nos vamos a quedar, digamos, como figuras de museo admirándolo a él, simplemente me parece, digamos, como que era muy moderno. Habría en este momento, digamos, quién tiene esa visión, digamos, de aquí a 100 años, ¿no? Estamos hablando de hace 100 años. Sí, muy apasionado Sigaberto, como que era algo, o sea, él se sentía con una misión de funcionar como un ojo que se traslada por muchas partes y que capta cosas que el ojo humano de pronto ya está aburrido de ver, o que se vuelve algo cotidiano, él lo capta de una forma bien distinta y se vuelve otra vez relevante, ¿no? Por ejemplo, como fotógrafo, ¿qué cosas aprendes o introduce Sigabertov en su película de El hombre con la cámara? Bueno, aparte, digamos, como de una observación, digamos, como de la vida cotidiana, que es muy sorprendente, introduce, digamos, cámaras en movimiento con automóviles, cámaras en caballos, graba también, por ejemplo, gente, digamos, como... Esos son los travelings, ¿no? Sí, claro, lo que llamamos los travelings, pero él era muy moderno porque estaba a la velocidad, él estaba en todas partes, y bueno, hace una personificación como de lo que sería un alter ego de un fotógrafo, el fotógrafo allí, el hombre de la cámara, que va y lo mira todo, que hay una persona que parece como una especie de indigente, que es como una persona que está como despertándose de una resaca en la calle. Eso es increíble, o sea, como no se hiciera puesta en escena en la época, claro que se hacía, pero hay cosas, digamos, que son de la vida cotidiana que son increíbles. También hay una secuencia donde entra a un bar, entonces como que eso le sirve, digamos, como para hacer efectos especiales y hacer disolvencias, imágenes multiplicadas, distorsiones con cristales, etcétera. ¿Qué otra cosa tuvo interesante? Él dirigía entonces él experimentó muchísimo con la imagen, inclusive alcanzaron a tener como un tren, en donde en el tren había como todo el sistema de revelado, entonces filmaban, revelaban, proyectaban en los pueblos, o sea, era como una cosa claro, era un elemento de propaganda, era lo que ellos llamaban agitprop, como agitación de masas y pura propaganda, digamos, como
a todo el cuento pues bolchevique, ¿cierto? A toda la cosa de la revolución de octubre y todo esto. Pues curiosamente, digamos, toda esta gente que es muy vanguardista, pues siempre, digamos, los estados cuando se vuelven totalitarios, pues siempre ven en ello una amenaza. Entonces, digamos, como al gran creador también después fue relegado, ¿no? Ya después fue olvidado por su propia cultura, ¿no? Bien, ese me parece la oportunidad precisa para saltar a nuestro nuevo tema, que es el de la contracultura. Sigaberto, él fue apreciado en un momento y después olvidado, y todo se debe a un discurso de la cultura, de cómo cuando una cultura es dominante salen otras voces que son la contracultura. ¿Qué es la contracultura? Bueno, la contracultura no es ir contra la cultura, es una cultura que es contraria, digamos, a la cultura dominante. Podríamos decir que la producción del hombre es cultural y todo esto, pero no vamos a negar pues, que han habido reyes, que han habido todo tipo, digamos, de estados totalitarios que no permiten la expresión de la cultura, del ser humano. Entonces aparece, digamos, bajo las raíces, cosas ocultas que se a los ojos del conquistador o a los ojos del colonizador, y son entonces lo que llamamos contraculturas. En los 70s se usó este concepto de contracultura, digamos, como con el hippismo, y antes con los beatniks, con estas ideas, digamos, de la carretera y bueno, y toda la mezcla, digamos, de otras cosas que no era, digamos, de la publicidad o de este materialismo pues que se quiere vender, ¿no? De hecho, no es una sociedad materialista, sino todo lo contrario, no aman la materia. Si quisieran la materia, no desecharían las cosas como si todo fuera desechable, como si tuviéramos 7 planetas para desechar. Entonces, digamos, la contracultura tiene muy ecológicos, bueno, depende también de lo que se considere la contracultura, y bueno, pero podríamos hablar de la contracultura en los 60s y 70s como un movimiento ecológico, un movimiento antibélico, un movimiento que quiere cambiar el planeta, que quiere cambiar la sociedad como la están viendo, mediada por la televisión, mediada por el cine. Entonces aparecen esas otras culturas. Aquí, por ejemplo, podríamos decir en nuestro caso que, bueno, hay muchas tribus urbanas también, o sea, están como los punks, la gente del ska, bueno, pero podríamos hablar, por ejemplo, de contracultura, por ejemplo, la cumbia. La cumbia es hija de la fusión, ¿cierto? Del mestizaje, de lo que es las raíces de África, las raíces de América, de lo indígena, de lo negro, de lo mestizo, ¿cierto? Entonces, la cumbia era considerada música de o sea, de salvajes, ¿cierto? Pero esta es una contracultura, es una forma de que aquel conocimiento que había ancestral no se pierda. Es una forma de llevarlo a cabo, que puede ser ritual, que puede ser sacro, que puede ser profano, pero es una contracultura, es una forma de mezclar, y nosotros somos eso. Pero, por ejemplo, para que haya una contracultura tiene que haber una cultura dominante, que es la que imponen los medios respaldados por el Estado o los gobernantes. Eso se puede decir que es la cultura dominante, y algunos elementos o unas voces que hablen o que tengan un mensaje distinto al del poder, ese puede ser contracultura. Entonces creo que la cumbia, ya que ya es aceptada como una tradición, un folclore, algo de rescatar de la cultura colombiana, ya hace parte de la cultura dominante. Ya no se dice que es contracultura. De pronto en sus comienzos sí, como el rock. De pronto el rock al comienzo
se le dice lo mismo, que era como como el reggaetón, que todo el mundo le tenía como pereza, no sé. Pero se fue aceptando y se volvía como un mensaje sexual un poco, un mensaje de liberación sexual, y por eso de pronto era contracultura en su momento. ¿O en qué momento deja de ser contracultura la cumbia o el rock o géneros por el estilo? Pues no sabría decirte en qué momento deja de ser contracultura, pero sí es contracultura porque hay una hegemonía, ¿cierto? Sea los reyes, sea el presidente o el dictador de turno, o lo que sea, por ejemplo, Colombia es un país muy eurocéntrico, ¿cierto? Entonces, hace 50 años se apreciaba mucho de sus raíces españolas y estaba echando por debajo, por tierra, todo lo que era las lenguas indígenas de acá, todavía, ¿cierto? Ya, digamos, la generación de los jóvenes y estos ya son más conscientes, ya, por ejemplo, ya, digamos, la palabra indio, es un indio, es una palabra que se usaba despectivamente, ¿cierto? Entonces, como decir, llegaron los salvajes pues acá. Y fíjate que para sobrevivir, digamos, la cumbia, se tuvo que disfrazar un poco también de la cultura dominante que era como la Big Band. Entonces, estaba de moda la Big Band y los paseos en los vapores en el río y toda esta cosa, en estos bailes y todo esto. Y entonces, gente como Lucho Bermúdez tuvo que venir hasta el centro del país para mostrar la música que había en la costa, la música que se estaba ocultando, tuvo que hacer notación y orquesta y todo esto para llevar esa música a un público que se consideraba decente, ¿cierto? Que entonces esa música de negros, esa música esto, inclusive la primera grabación que se hizo en Argentina, porque no había ni la tecnología ni tal vez las ganas de hacerlo acá. Entonces ahí apareció lo de todo el mundo está bailando esta cumbia colombiana, que es un himno nacional, digamos, pero en ese momento pues tuvo que afrontar, digamos, como el exilio, como todo esto. Y si hablamos, por ejemplo, del rock and roll, bueno, su papá antes, el blues y todo esto, pues es la música de los negros, las músicas, digamos, de los esclavos, de los algodones que hacían el trente, y cómo esa música ellos y fue ganando, digamos, esa contracultura se fue ganando, inclusive había campañas de no escuchen el jazz, eso pervierte a las juventudes, y etcétera, etcétera, y después llevó, digamos, como a una parte más blanca que es como el rock and roll, y etcétera, etcétera, pero digamos que la contracultura sigue y se transforma y cambia, y una de las formas, digamos, en que la cultura dominante quiere es ridiculizar un poco la contracultura. Entonces lo vuelven como una moda. Entonces, por ejemplo, ahorita no, pues entonces sale la publicidad y que el punky y que el rockero y que tal, pero son formas de ver superficialmente, digamos, lo que significa la protesta, o como la canción protesta, ¿sí? La puedes ridiculizar y decir, no, pues claro, esto es de gente que no tiene como ninguna ganas de pensar, una guitarrita, allí como que sí, que protestar y que la florecita, pero en realidad lo que está de fondo es que tienen miedo. La contracultura pone a tambalear a la cultura hegemónica, y la cultura hegemónica disfraza, digamos, de valores y de costumbres y de tradición, cosas que en realidad sí son los valores y sí son la tradición. Entonces, esto pone a tambalear a la cultura hegemónica. A veces la absorbe y a veces sigue, digamos, como ese choque, sigue como la parte alternativa. Entonces es como un tira y afloje de una cosa y la otra, pero la contracultura pues sí jala a la cultura hegemónica. Lo que pasa es que, por ejemplo, tú puedes ver, digamos, por ejemplo, la cultura hegemónica ahorita lo puedes ver en los canales principales, digamos, que pertenecen a medios económicos, entonces no les conviene decir ciertas cosas de la realidad, modelan la realidad, la gente mira a través de esa ventana, la gente cree cosas que pueden ser ciertas o no son ciertas, pero ellos omiten, digamos, como mostrar ciertas cosas de la realidad, y está la contracultura, que es, digamos, como la otra parte, y también se puede ir a una parte radical de la contracultura. Entonces están los que quieren incendiar, los que quieren quemar, los que quieren pasarse al otro lado
y dicen esto me ha afectado tanto la cultura hegemónica que vamos a destruirla, y pues en realidad es como que hay que buscar una forma porque si no entonces no se va a ver como un movimiento de guerra, un movimiento de destrucción, ¿cierto? Esta gente que dice hay que destruir para crear, y bueno, en fin, hay toda una política, pero pues son culturas y subculturas, pero realmente no hay una sola cultura, hay una